Bueno, pero qué hora golfa totalmente histórica que nos vamos a marcar porque tenemos que hablar de Yan Diomandé, que parece ser que va a coger un vuelo más bien pronto, dirección Madrid, ya por fin sí, pero hay cifras y las cifras son bastante mareantes porque superan los 130 millones de euros. Atención a eso, y tenemos ahí una peleilla entre Fabrizio Romano y Florian Plettenberg, los dos capos del mercado de fichajes, junto con Joselito. Y por supuesto, pues que ha habido movida ahí, ha habido enganchones diarios entre uno y otro por la información de Yan Diomandé. También te digo, Fabrizio Romano, como no se dé este fichaje, se van a celebrar juicios y vamos a ir con antorchas a tu casa. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre en la última hora de Yan Diomandé. Tenemos que hablar del caso Negreira, por cierto, que The Objective ha dicho algo de lo que, bueno, muchos canales no quieren hablar porque no se quieren meter en política. Yo me voy a meter en el charco, más que nada porque simplemente no es hablar de política en sí, sino que simplemente el gobierno paró el caso Negreira mientras estaba negociando con los catalanes. Cuidado con esto porque tenemos que hablar también de ello, de esta noticia de The Objective, y tenemos que hablar también de un vídeo que ha salido a la luz, que han recuperado del pasado, de Piturralde González. Y es que Piturralde nos explica muy bien, sin decir que había un club que pagaba al vicepresidente de los árbitros, cómo funcionaba el entramado corrupto del CTA, con Negreira incluido. Así que mucho de qué hablar en este vídeo que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a esta hora golfa, Confetti Time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas, trufa blanca en cantidad y también un poquito de aloe vera. Espero que estéis pasando una noche de estas espectaculares, noche de verano. A mí la verdad que las noches de verano me gusta el clima, me gusta el ambiente, las terracitas también me gustan. Lo que pasa que hay que trabajar y hay que hacer la hora golfa y por supuesto que no me voy mucho de terraceo, Es verdad que tengo que ir más de terraceo, el terraceo es importante, algún día lo hablaremos en directo de lo importante que es el terraceo, pero ahora venimos a hablar de lo que está ocurriendo con Yan Diomandé, y es que pues es un fichaje, tanto él como el de Rodri, que también tenemos que hablar de una cosita del tema Rodri. Mañana ya hablaremos del tema Julián, porque mañana en un vídeo vamos a hablar del tema Julián, porque hay gente del Barcelona viajando a Madrid para hacer el postureo y tenemos a Gerardo Romero, el de la Jaca, haciéndolo de están pasando cosas. Yo creo que es que le gusta llamar la atención, necesita casito porque han bajado los números y necesita un poco de caso. Pero bueno, eso lo trataremos mañana. Ahora tenemos que hablar de Yan Diomandé, que es un fichaje que parece ser que va a ser inminente. El jugador está deseando viajar a Madrid. Atención al archienemigo de Fabrizio Romano, Florian Plettenberg, que son los dos capos, digamos, como he dicho antes, junto con Joselito. El Real Madrid está yendo ahora con todo para cerrar el fichaje de Yan Diomandé. Nuevas negociaciones con el Red Bull Leipzig están en marcha. El claro objetivo del Real es que Diomandé pase sus reconocimientos médicos lo antes posible y evite viajar al campus de entrenamiento del Leipzig en Austria. Las señales son positivas, sensación, 24 horas cruciales por delante. Bueno, pues os cuento un poquito lo que está diciendo todo el mundo, para no leer todo, ya me he informado yo de cómo está la cosa. Os puedo contar que seguramente se vaya a cerrar por encima de los 130 millones de euros. Sí, variables incluidas ahí, no sabemos si van a ser 110 más 25 en variables, pero la cosa se va a ir por encima de 130. Yo sé que muchos me vais a decir, hostia, esto es un fichaje muy caro para lo que ha demostrado este jugador, que en el Leganés, si yo eso lo sé, o sea, todo lo que me vais a decir, lo sé, y lo entiendo. Entiendo que haya gente que diga, oye, este tío estaba por 20 millones en el Leganés, lo entiendo, y los ojeadores del Real Madrid ahí tenían que haber estado un poquito más avispados, pero mira lo que ha pasado con Carlos Espí. Carlos Espí ha costado 25 millones de euros y hay críticas porque hemos fichado un jugador del Levante que no ha hecho prácticamente nada por 25 millones de euros. ¿Qué hubiese pasado si el Real Madrid ficha a Diomandé por 20 millones de euros? Pues hubiésemos dicho, ¿qué hace el Real Madrid fichando un jugador que no conoce nadie por 4 regates por más de 20 millones de euros? Eso hubiésemos dicho. Ahora, tampoco es que sea una realidad, pero es un jugador de 19 años. Es un jugador muy prometedor. Los scouting del Real Madrid pues habrán visto cosas de este jugador. Yo no lo he visto lo suficiente, yo lo dije en su día, no lo he visto lo suficiente como para opinar si es un jugador por el cual merece la pena pagar más de 100 millones de euros. También te digo, ahora por cualquier matao
te piden más de 100 millones de euros. O sea que por eso yo muchas veces dicen, no, pero ¿cuánto se pide por Camavinga? Digo, pues más de 60 millones de euros. Pues claro que sí, pero si aquí por cualquier matado te están pidiendo 60, 70, 80, 90. Aquí hay que pedir. Y es así. Y ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, también te lo digo. Claro, hay veces que hay que controlarse. Pero si el Real Madrid cree que este es el jugador que puede encajar perfectamente en esa banda derecha y cuando no esté Vini, meterle por izquierda, bueno, pues puede ser un buen jugador y yo creo que, bueno, lo que ha demostrado ya es que pinta muy bien. La gente del Leganés que le preguntan te dice, hostia, es que este tío era muy bueno. Es que lo que vimos aquí, hostia, cuidado, cosas serias. Se lo llevó el Leipzig porque vieron cosas muy serias. ¿Lo tenía que haber visto el Madrid? Pues puede ser, pero ahora ya te toca pasar por caja. Si también estaba dispuesto el Paris Saint-Germain a ponerlo, por mucho que digan que no querían llegar a tanto. Querían llegar a tanto, por supuesto. Si el jugador hubiese dicho, oye, yo quiero ir al Paris Saint-Germain, pues el Paris Saint-Germain le hubiese tocado desembolsar 135, igual que va a desembolsar el Real Madrid. Ni más ni menos. Esto es lo que hay. Pero ya era hora de tener un extremo derecho de calidad. Y se puede jugar con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, con Diomandé por la derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham de media punta y luego seguramente Rodri más Fede Valverde. Supongo que será algo así, o Rodri más Bernardo Silva. Vamos a ver cómo encaja ahí, porque no es fácil el encaje de todo esto, obviamente. Pero también hay que entender que no podemos tener una plantilla corta, que no podemos tener un fondo de armario lamentable y que aquí pues hay que rotar y hay que darle a Mourinho 2 jugadores por puesto y la posibilidad de jugar de diferentes dibujos para poder ganar los máximos partidos posibles y si la cosa se complica pues tener un delantero centro como Carlos Espí o si Vinicius ese día no puede jugar o está lesionado, Dios no lo quiera, pues meterle por izquierda a Diomandé. Bueno, o se puede jugar con un dibujo, si no puede jugar Mbappé, pues por la derecha Diomandé, por la izquierda Vinicius y Bellingham llegando de falso 9 como le puso Carleto en su día. O sea, las variantes que te da el equipo son muy buenas. Entonces, creo que este jugador va a sumar y es un jugador que va a ser importante en el Real Madrid y es muy vertical. Va a llamar mucho la atención porque es un jugador que tiene mucho regate. Quizá le falta un poquito de definición, pero también le faltaba Vinicius y oye, al final acabó explotando. Tiene 19 años, paciencia, porque yo creo que puede ser una buena incorporación. Desde luego la presión del precio la va a tener, sin ninguna duda. Y se está diciendo que tiene que pasar el reconocimiento médico esta semana, se quiere dejar todo listo. Por lo que ha dicho Florian Plettenberg, hay más noticias, o sea, ha ido bien la reunión de hoy. Para que veáis que hace nada, hace pues escasas 3 horas, 4 horas por ahí, ha dicho Jan Diomandé al Real Madrid por completarse esta semana. Acuerdo total, ahora más cerca que nunca tras las negociaciones de hoy. Así que todo esto queda visto para sentencia, o sea, yo creo que esto no se va a ir al traste, ya después de superado todo el tema de agentes, del Leipzig que ha estado tocando bastante los huevos, porque hay que anotar que el Leipzig, cuidado con el Leipzig, el Leipzig ha querido cambiar las normas del partido a mitad del partido. O sea, cuidado con estos porque no han obrado bien, como por ejemplo las negociaciones cuando se llevan, por ejemplo, con el Dortmund. No ha sido así. Pero bueno, el tema es que Diomandé, pues casi con toda seguridad va a ser jugador del Real Madrid y el que también lo va a ser Rodri. Atención porque el City, ahora sabemos que ha querido meter a otros clubes en la negociación, es decir, ha querido meter en esta puja, crear una puja para ver si podían sacar más por Rodri. Al Real Madrid le va a costar pasar por caja, pero Rodri ha quedado claro que solo quiere ir al Real Madrid. Atención a esto, Rodri rechaza al Barcelona y allana el camino al Real Madrid ante un duro City. Ayoub Boadi, joven centrocampista marroquí del Lille, será el sustituto del MVP del Mundial en el conjunto Citizen. Esto es lo que dicen en Libertad Digital, que dicen que el fichaje de Rodri por el Real Madrid ha entrado en su fase definitiva después de semanas de negociaciones y de un cambio de escenario en Valdebebas gracias principalmente al papel de José Mourinho. Según ha venido informando el periodista Sergio Valentín, director y presentador de Fútbol en Radio, la operación está mucho más avanzada de lo que parecía apenas unas semanas. El principal escollo ya no es el acuerdo con el jugador ni tampoco el aspecto económico, sino la necesidad del City de encontrar el sustituto. Eso es lo que dicen por aquí. Y bueno, Sergio Valentín también hablaba
en Twitter, dice: os sigo contando más sobre Real Madrid y Rodri. Me dicen que el City está pidiendo menos del tope que se fijó el Real Madrid para fichar a Rodri, 80 millones de euros, así que el fichaje se cerraría en las cifras que deseaba el Madrid, o incluso mejor. El Madrid se planteó cerrarlo en torno a 60, pero sabía que no era real porque el City iba a pedir 80. Va a estar entre las dos cifras, lo que me hace entender aún más lo que ya os trasladé, el optimismo que hay en el club de encerrar a Rodri. Como os digo siempre, esto es lo último que me han contado, pero quizá no es lo último que ha pasado. Y aquí en el descharque dicen: el Barça quiere devolverle al Real Madrid con Rodri lo que hicieron con Julián Álvarez, ojo por ojo. No, porque realmente el Real Madrid tiene el dinero, pero bueno. Lo que dicen aquí, dice: todos lo daban por hecho, pero el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid sigue sin concretarse. Unas dudas que han dado paso a la llegada de un nuevo invitado, el Fútbol Club Barcelona. En las últimas horas ha trascendido el interés azulgrana en hacerse con los servicios del Internacional español. Un interés que suena extraño, teniendo en cuenta el overbooking de jugadores en el centro del campo del Barça. El futuro de Rodri Hernández sigue sin aclararse. Según ha podido saber el Desmarque, Rodri Hernández no es una prioridad para Deco y Joan Laporta. El club azulgrana sabe que Rodri es un futbolista que gusta mucho al eterno rival y, dejando caer su interés en ficharlo, no hacen otra cosa que encarecer su traspaso al Real Madrid. Una triquiñuela que recuerda a lo que hizo el Real Madrid con Julián Álvarez, presentando una oferta al Atlético de 150 millones de euros, sabiendo que iba a ser rechazada para encarecer una hipotética salida. El Barcelona se la tenía jurada al Real Madrid desde la oferta de Julián Álvarez y se la ha cobrado. Pero vamos a ver, almas de cántaro, que aquí todo el mundo en el mercado se conoce. O sea, aquí estos cuentos que se inventan los periodistas, de verdad, ¿realmente se creen que el City se va a creer una oferta de 80 millones de euros o que esto va a ser una medida de presión para el Real Madrid? El Real Madrid ya tiene un acuerdo con Rodri. El Real Madrid sabe perfectamente lo que tiene que pagar por Rodri. Y cuando encuentre el acuerdo con Boadí, el City, pues llegará, pagará al Real Madrid y a otra cosa. Pero decirle al Real Madrid: no, es que te lo vamos a encarecer 10 millones. ¿Pero dónde vas? O sea, ¿pero dónde vas? Florentino se está descojonando de los 10 millones en su casa ahora mismo. O sea, es que de verdad, son tan cutres que se piensan que el Barcelona puede entrar en esta operación. Rodri ya ha quedado claro que quiere jugar en el Real Madrid y simplemente es esperar. Vamos a esperar a ver si realmente termina en el Barcelona o termina en el Real Madrid. Oye, si esto es cuestión de esperar, oye, a lo mejor termina en el Barcelona y aquí el que se equivoca soy yo. Pero la realidad es que lo que parece claro es que el jugador ha elegido el Real Madrid. Sin más, o sea, él quería venir al Real Madrid y está haciendo todo lo posible para jugar en el Real Madrid. ¿Que el City quería meter ahí gente? Sí, pero si el jugador dice que no, que solo quiere ir al Real Madrid, pues ya está. Así que esto está prácticamente hecho. Yo creo que falta que pase un poco el tiempo para que cierren el tema de Boadí y se va a anunciar tanto el uno como el otro. Pero este ridículos que están haciendo, no es que se la tenía jurada, pero ¿qué jurada? El Real Madrid hace una oferta oficial de 150 millones de euros. Ahora, ¿vosotros tenéis 150 millones de euros? No, el Real Madrid no, es que se lo vamos a encarecer 5 millones. ¡Oh! Estamos temblando en el Real Madrid porque nos lo van a encarecer 5 millones de euros, que no van a poder, porque todavía debéis dinero al City por el tema del tiburón vegano. Dejad de hacer el ridículo, de verdad. Yo lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir. Por favor, dejen de hacer el ridículo. Porque siguen saliendo noticias en este sentido y simplemente pues lo que se sabe ya es que esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y se va a quedar cerrado esta misma semana. Así que ya está. Y esta es la noticia que se acaba de Objective hace cuestión de 15-16 horas. Moncloa pagó el caso Negreira mientras se negociaba el gobierno de Cataluña. Documentos oficiales revelan la inacción de la Comisión de Antifraude Deportiva en pleno proceso de los pactos catalanes. Y bueno, es algo que yo creo que a nadie le pillará de sorpresa. El gobierno silenció el caso Negreira durante momentos clave en Cataluña, tras las elecciones del 14 de febrero de 2021, en lo que se desprende de las respuestas a las preguntas del PP registradas en el Congreso al gobierno sobre la actividad de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. Según las contestaciones, el considerado como mayor escándalo del fútbol español jamás se abordó en sus sesiones. Toda esta documentación, a la que ha tenido acceso de Objective, deja clara la coincidencia de momentos clave con las elecciones al Parlament de Cataluña de 2021 y la negociación de los pactos de gobernabilidad corriendo en paralelo. Ninguna de las respuestas aclara que se compartiera información alguna entre los miembros de los organismos encargados de velar por la limpieza en el deporte en dichas fechas sobre el caso Negreira. Fue el nombre dado a la investigación del pago de 7,3, son ya 8,4
del Fútbol Club Barcelona, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por la elaboración de informes arbitrales de 2001 a 2018. Bueno, todos sabemos que no fueron informes arbitrales, que eso ha quedado ya claro de que no ha habido informes arbitrales, pero bueno, de todas maneras, aunque no haya habido informes arbitrales, sabíamos perfectamente para qué se paga el vicepresidente de los árbitros. O sea, se inventaron cosas, pero la realidad es la realidad. Y esto a mí no me sorprende, yo creo que a vosotros tampoco, pero da igual, que yo no entiendo a la gente que cuando hablas de esto te dice, no, es que eres un facha o tal. A mí me da igual, yo ya lo dije cuando hablé de lo de Ceuta, ya dije, a mí me da igual que me llamen facha. Pero es que esto no creo que sea cuestión de que seas más de derechas, de izquierdas, da igual, si esto se sabía. O sea, esto es una cosa que no hace falta ser muy listo, no hace falta irse a Salamanca a sacarse 3 carreras para saber que el gobierno no le interesa, pero es que al gobierno no le interesa tampoco ahora. Ni le interesa a la federación, ni le interesa a la liga, no le interesa a nadie que la liga se vaya a tomar por culo y que el Barcelona descienda. Es la realidad. O sea, si esto lo van a intentar seguir tapando, luego ya depende de los demás o que llegue a un sitio donde le sude los cojones que la liga se vaya a tomar por culo y ahí, pues que aprieten. Si, por ejemplo, yo que sé, el Barcelona le tocase los huevos a la UEFA, por ejemplo, que la UEFA entrase, ahí, pues sería otra historia. Pero aquí en España no esperéis nada. O sea, yo de verdad, yo entiendo que hay abogados que te dicen siempre, confía en la justicia porque se hace un buen trabajo y tal. Yo no confío en la justicia. No confío. Entonces, como no confío, pues yo creo que lo van a intentar meter debajo de la alfombra y van a estar constantemente intentando meterlo debajo de la alfombra. Pero vamos, que eso tampoco hace falta ser muy listo. No hay que ser muy avispado para que hilar Cataluña, votos para la gobernabilidad y el caso Negreira, cuando el Barcelona es pues uno de los brazos, digamos, de propaganda independentista. Es que es así, es que tampoco hace falta ser muy listo. Y esto, pues bueno, lo corrobora, pero que vamos, que tampoco nos pilla de sorpresa. Hay Piturralde que nos viene a contar cómo funciona el sistema negreiril y cómo ascendió él. Tú fíjate que lo único que nos dice es que había un equipo, mientras tanto, que estaba pagando al vicepresidente de los árbitros, un Negreira que él conocía bastante bien. De hecho, lo nombra en el vídeo. Es un vídeo de H de Elena RM, que la podéis seguir en Twitter, siempre os digo, ahora X, pero bueno, antes Twitter, ya todos sabemos a la plataforma que me refiero. Y dice esto, Piturralde. Atención porque es pa' flipar. O sea, es que te clava el caso Negreira, tremendo. Yo conozco el sistema. ¿Yo por qué he subido? ¿Porque he sido bueno? No. Hombre, también no. Sí, también. Pero ¿yo por qué he subido? Porque ha habido alguien por detrás que ha dicho Iturralde sube. Si ese que está por detrás, en mi época, por eso te digo que eran Villar, Victoriano, Enríquez, Urizar, los que estaban. Si esos dicen, en vez de Iturralde dicen, pues va a subir Zabala, pues sube Zabala. Entonces no seas tan hipócrita que cuando no estés te quejes del sistema. El sistema es el que es. Es el que es. ¿Y es injusto? Pues será injusto. Subjetivo, 100%. Son 20 árbitros. Si bajan 2, el año pasado bajaron 3, de 2, 3. Es decir, con 27, 28 años te planteas o te plantas en la vida con 300.000 euros todos los años. Estás hasta los 45, es decir, unos 18 años, es decir, unos 4 millones y medio, 5 millones de euros. Todo pagado, viajes pagados, hoteles pagados, y dices, yo voy a pitar en contra y me van a quitar 5 millones de euros. Yo por 5 millones de euros que voy a solucionar la vida mía, de mi familia y de los hijos de mi familia. Es imposible, porque todos los años bajan dos, los dos peores. 300.000 euros gana un árbitro de primera. De primera. ¿Y un lineal? La mitad. 300. Tú por 300.000 euros dices, ostras, voy a pitar así porque es que me ha venido. Tú por 300.000, es decir, esa puerta, pasas por el medio de la puerta. Por el medio. Cristalino. O sea, esto te lo cuenta Piturralde. Lo que pasa que, claro, ahí mientras tanto había uno de los que dependía de si subías o bajabas que estaba cobrando del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, tú sabías cómo tenías que pitar, Piturralde. Y tú te mantuviste en Primera División y eras el árbitro con el que peor ratio tenía el Real Madrid. Y te mantuviste siempre en Primera División. Ya te digo yo que el árbitro con el que peor ratio tenía el Barcelona, ese iba para abajo. Ese no se mantenía en Primera División. Claro, así funciona. No hacía falta. Esto envíaselo a los de la Narnia Profunda. No hacía falta
pagar a un árbitro. No, no van a encontrar, que es el mantra de la Narnia profunda. No van a encontrar un pago a un árbitro. Nos ha jodido Mayo. Claro que no van a encontrar un pago a un árbitro. Si el pago era mantenerlos en primera porque estaban cobrando 300.000 euros. El que menos, porque luego había más cosas. Había internacionalidades, etcétera. O sea, el que menos se llevaba de base 300.000 pavos. 300.000. ¿Tú crees que esas personas, como él dice, se iban a jugar el puesto pitando? Pero claro, por supuesto, ellos sabían cómo tenían que pitar, ellos sabían que el Real Madrid precisamente bien no caía, no lo digo yo, lo dijo Sánchez Arminio, que en paz descanse. Eso lo dijo ese señor dijo, en el estamento arbitral el Real Madrid no cae precisamente bien. Claro, y luego nos hablan de plaza, nos hablan de plaza y obvian a Camacho. Obvian a Camacho en aquella época. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso cómo Piturralde nos explica perfectamente cómo funcionaba todo el entramado. Y cómo dependía, también nombra a Negreira. Dice, Enríquez. Claro, de Enríquez también dependía que tú subieras. Claro, esto es el caso Negreira. Y no hacía falta pagar a un árbitro, lógicamente. Claro, ¿cómo va a hacer falta pagar a un árbitro cobrando 300.000 pavos? De verdad, es que... Y todavía te quieren hacer creer que hay que encontrar un pago a un árbitro. Sacarán al Miguel Gañán de turno a decirnos, no, pero es que nada, esta es la realidad. Así se pagaban a los árbitros, manteniéndolos en primera. Bueno, y para finalizar, con temas que hemos hablado, según la COPE, esto lo acaba de poner en la COPE ahora mismo, el traspaso de Yan Diomandé al Real Madrid será oficial en las próximas horas. Llevamos así, ni se sabe, es verdad, lo que dicen por ahí, pero la realidad es que parece ser que ya sí, por fin, es inminente. Y pronto tendremos el comunicado oficial. Y atención, porque un turco que tiene 2,3 millones de suscriptores, bueno, de seguidores, iba a decir de suscriptores porque estoy acostumbrado, estoy aquí en YouTube, perdonármelo, de seguidores en Twitter, ha dicho esto. Esto es lo que ha dicho Yagiz Sabuncuoglu, que es periodista, 2,3 millones de seguidores en Twitter, y dice, Endrick le ha comunicado a su club que quiere irse del Real Madrid. Yo no sé si esto será verdad, si no será verdad, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con Endrick, si es real esto que ha dicho, pero Mourinho está muy contento con Endrick, es lo último que se sabe, está muy contento con la actitud del futbolista y le gusta para su idea de apretar arriba y cree que es un jugador que le puede sacar mucho rendimiento. Es lo último que yo sabía. Ahora, si han cambiado de opinión y Endrick ha dicho aquí no voy a tener minutos, me voy de aquí, cosa que me parecería muy, 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 muy raro, pues oye, estaremos atentos a Yagiz Sabuncuoglu, que bueno, no tenía el gusto de conocerle, pero ya sabemos quién es, periodista de 2,3 millones de seguidores. A vosotros, vikingos y vikingas, os leo comentarios.